tras días de caminata, con el cuerpo agotado por la humedad abrumadora y el constante acecho de insectos, todavía no me arrepentía de mi decisión. Mi obsesión por el Oatzin me había llevado a organizar una expedición al corazón de la Amazonía, en busca de ese enigmático pájaro que, según los rumores, escondía muchos secretos. Pero yo no creía en leyendas. Al menos, no hasta ese momento. Mis guías, Miguel y Diego, dos hombres curtidos por la vida en la selva, no ocultaban su desagrado por el rumbo que habíamos tomado. A medida que nos adentrábamos más allá del río Yacuara, sus advertencias se hacían cada vez más frecuentes. Enrique, deberíamos regresar, me insistió Diego en un tono bajo, casi suplicante, mientras avanzábamos entre la densa vegetación, este lugar no es seguro. Más allá del Yacuara, las cosas no son lo que parecen. Miguel asintió con seriedad, su rostro marcado por la experiencia. Los espíritus de la selva habitan en esta zona. Nadie regresa igual después de cruzar el pantano, agregó, deteniéndose para observar el cielo, donde gruesas nubes negras comenzaban a formarse. Son solo supersticiones, respondí con un leve tono de burla. Era un hombre de ciencia, y para mí, todas esas advertencias no eran más que historias nacidas del miedo y la ignorancia. Lo único que me interesaba era el Oatzin, aquella especie de ave extraña, con características que la hacían parecer más un fósil viviente que un ser de este mundo. Había tan pocos avistamientos que solo alimentaba su leyenda. Miguel lanzó una mirada nerviosa a su alrededor. Las hojas de los árboles se movían con una brisa leve, pero cargada de humedad, y el sonido constante de los animales de la selva parecía haberse apagado, como si hasta la fauna local temiera algo. A medida que avanzábamos, el terreno se volvía más pantanoso, los pies se hundían en el barro con cada paso, dificultando el avance. Las ramas se enredaban a nuestro alrededor como garras invisibles, y el olor, aquel hedor acre y fétido, se hacía cada vez más insoportable. Me tapé la nariz con la mano, pero no sirvió de mucho. La fetidez del pantano impregnaba todo. Algo estaba en descomposición en las profundidades del agua estancada, algo antiguo y podrido. Finalmente, llegamos a una pequeña abertura en la vegetación, un claro donde los árboles se dispersaban, dejando que el pantano se extendiera frente a nosotros como un enorme charco negro y aceitoso. Sobre los árboles al otro lado del pantano, los vi. Los Oatzins. Ahí estaban, un grupo de ellos, posados entre las ramas, moviéndose con torpeza, como si pertenecieran a otra era. Sus plumas grisáceas y pardas brillaban con un leve tono iridiscente bajo la escasa luz que penetraba la espesa copa de los árboles. Me quedé inmóvil, completamente embelesado. Saqué mi cuaderno y comencé a anotar cada detalle, desde la disposición de sus plumas hasta el extraño comportamiento de las aves, que parecían observarnos desde la distancia, como si supieran algo que nosotros no. El aire era sofocante, pesado, y de repente, un sonido nuevo rompió el silencio. Al principio pensé que era el croar de alguna rana, pero era más profundo, más gutural. Las aves comenzaron a moverse, agitando sus alas de manera descoordinada, como si respondieran a algún tipo de estímulo invisible. Y luego, el sonido se intensificó. Era un canto, pero no como el de otras aves. Era un murmullo grave y profundo, como si viniera de lo más oscuro del pantano, sonando en el aire denso, envolviendo todo el entorno. El sonido no solo se escuchaba, se sentía en el pecho, reverberando en los huesos. Parecía provenir de muchas gargantas, pero todas sincronizadas de una manera estremecedora. Miré a mis guías, esperando algún tipo de explicación, pero lo que vi en sus rostros fue puro pánico. Miguel temblaba, sus ojos abiertos de par en par, fijos en las aves. Diego intentaba retroceder, pero sus piernas parecían no responder. ¿Qué está pasando?, pregunté, aunque en el fondo sabía que no habría una respuesta que pudiera tranquilizarme. Entonces, Miguel cayó al suelo. Su cuerpo comenzó a sacudirse en convulsiones violentas. Diego intentó sostenerlo, pero su propio cuerpo empezó a temblar también. El pánico se había apoderado de nosotros. Los Oatzins seguían cantando, pero sus voces parecían mezclarse con algo más, algo que no podía identificar. Era como si el aire se hubiera llenado de un coro de susurros, voces que no provenían solo de las aves, sino de la misma selva. Palabras antiguas,
de un idioma que jamás había escuchado, sonaban a mi alrededor, llenando mi mente con un miedo irracional, primitivo. Mis compañeros ahora yacían inmóviles en el suelo. Sus ojos en blanco, sus cuerpos rígidos. Intenté llegar a ellos, pero algo en el ambiente me impedía moverme con libertad, como si una presión invisible me estuviera aplastando. El agua del pantano comenzó a agitarse. Al principio, pensé que era producto del viento, pero no había. La superficie del agua estaba burbujeando, y una sombra oscura se movía bajo ella, algo que no podía identificar, pero que era mucho más grande que cualquier animal que hubiera visto en mis años de expedición. Los susurros se intensificaron, como si la cosa bajo el agua respondiera a la llamada del canto de las aves. Una figura comenzó a emerger, cubierta de ojos pequeños, que me observaban con una atención antinatural. Sus tentáculos se extendían lentamente, buscando a mis guías caídos en el suelo, inmóviles, como si la vida se hubiera ido de ellos por completo. Quise gritar, pero el pánico había bloqueado mi garganta. El hedor del pantano era ahora más sofocante que nunca, un olor a podredumbre mezclado con algo ácido, químico, como si la tierra misma estuviera en descomposición. Los tentáculos alcanzaron primero a Miguel, envolviendo su cuerpo sin vida con un cuidado perverso. Lo levantaron del suelo con facilidad, y entonces, ante mis ojos, la criatura lo absorbió. No había otra manera de describirlo, los tentáculos lo envolvieron, se apretaron, y su cuerpo se desintegró lentamente, siendo tragado por la masa viscosa. Diego fue el siguiente. Los tentáculos lo alcanzaron rápidamente, y él, aunque aún con un leve rastro de vida, no pudo reaccionar. Solo emitió un gemido débil antes de que su cuerpo fuera aplastado y disuelto en esa cosa maldita. La criatura no hacía ningún ruido mientras devoraba a mis compañeros, pero a su alrededor, los susurros eran cada vez más claros, más penetrantes. No venían de la criatura ni del pantano. Venían de todas partes. Voces antiguas, oscuras, que hablaban en un idioma que no podía entender pero que sonaba en lo más profundo de mi mente. Sentía cada palabra como un golpe en el alma. Eran invocaciones, peticiones, como si los propios espíritus de la selva estuvieran presentes, observando este ritual macabro. Eloatzin. Lo recordé. Levanté la vista, buscando desesperadamente a las aves, pero ya no estaban en las ramas. Su canto, ese sonido gutural y grotesco, seguía flotando en el aire, pero no podía verlas. Sin embargo, podía sentir su presencia. Eloatzin no era solo un ave prehistórica, una rareza biológica. Era un heraldo. Un emisario de algo mucho más antiguo, mucho más macabro. Las palabras de mis guías sonaron en mi cabeza, más allá del yacuara, las cosas no son lo que parecen. Ahora lo comprendía. Los mitos indígenas no eran solo supersticiones. Había algo en esta parte de la selva que desafiaba toda lógica, toda comprensión humana. Los Oatzins eran guardianes. No del pantano, sino de esa cosa que se retorcía y se movía con un hambre insaciable. Habían llamado a la criatura, la habían despertado. El pánico me golpeó con fuerza. Mis piernas finalmente respondieron, moviéndose torpemente hacia atrás, alejándome del pantano. Pero con cada paso, el paisaje a mi alrededor parecía distorsionarse. Los árboles se estiraban en formas imposibles, sus ramas se retorcían como garras que trataban de alcanzarme. Las raíces emergían del suelo, como si la selva misma intentara atraparme, empujándome de vuelta hacia el pantano. Corrí, tropezando con las raíces y el barro que se aferraba a mis botas. Los susurros seguían, creciendo en volumen, como si algo estuviera siguiendo cada uno de mis movimientos. El canto de Eloatzin también continuaba, un sonido bajo y profundo que parecía vibrar en mi cabeza. A cada paso que daba, sentía que la realidad misma se desmoronaba a mi alrededor. De vez en cuando, me giraba para ver si la criatura me seguía, pero no podía distinguirla en la oscuridad. Cada sombra parecía moverse, y por un breve momento, pensé que no estaba huyendo solo de la criatura del pantano, sino de algo más grande, algo que no podía ver, pero que estaba ahí, acechándome. El suelo comenzó a ceder bajo mis pies. Las raíces se alzaban más altas, envolviéndose alrededor de mis tobillos como serpientes hambrientas.
Tropecé y caí al suelo, mi cuerpo se golpeó en el barro húmedo con fuerza. Intenté levantarme, pero algo frío y viscoso tocó mi piel. Con el corazón acelerado, miré hacia abajo y vi que el barro del suelo se movía. Parecía vivo, palpitando bajo mis manos, tratando de arrastrarme hacia sus profundidades. Los susurros se hicieron más intensos. Eran las voces de los espíritus de la selva, voces que habían permanecido dormidas durante siglos, esperando el momento de despertar. El Oatzin seguía presente, su canto persistente sonaba en mi cabeza como una risa macabra. Sabía que estaba siendo observado, que esas malditas aves se deleitaban con mi desesperación. Finalmente, logré zafarme de las raíces y volví a correr. Ya no me importaba la dirección. Solo quería salir de allí, alejarme de ese pantano maldito, de esa criatura ancestral que había despertado. La selva no solo me estaba atrapando físicamente, sino que también psicológicamente. Los colores del paisaje se distorsionaban, las formas se desvanecían, y el suelo bajo mis pies ya no parecía sólido. Todo lo que sabía, todo lo que creía sobre el mundo, se estaba desintegrando. Y en medio de todo eso, una única certeza permanecía clara en mi mente: el Oatzin no era solo una ave prehistórica. Era el heraldo de algo más oscuro, una presencia que había estado latente durante milenios, esperando ser llamado de nuevo. Y yo había sido testigo de su despertar. No recuerdo con exactitud cómo llegué de vuelta a la civilización. En mi mente, todo es un borrón entre los árboles deformes, el barro pegajoso bajo mis pies y ese cántico macabro que sonaba como un eco maldito. No sé cuánto tiempo había pasado, tal vez horas, tal vez días. Lo último que recuerdo con claridad es haber caído de rodillas en la plaza principal, justo frente a una pequeña iglesia de paredes blancas. Mis manos temblaban, mis ojos estaban llenos de lágrimas y el único pensamiento que rondaba en mi mente era que había escapado. Pero esa sensación de alivio duró poco. Muy poco. Los locales me encontraron y me llevaron a un médico. Estaba deshidratado, débil, cubierto de picaduras de insectos y con heridas superficiales en las piernas y brazos. Cuando me preguntaron qué había sucedido, traté de explicarme, pero a medida que las palabras salían de mi boca, me di cuenta de lo ridículo que sonaba. Una criatura monstruosa, ojos por todas partes, tentáculos, los Oatzins la invocan. El médico me miró con compasión. Me diagnosticaron una crisis nerviosa. Alucinaciones provocadas por el trauma, el cansancio, la deshidratación y el estrés de la selva. Incluso mencionaron la posibilidad de alguna planta alucinógena que pudiera haber inhalado o comido sin saberlo. Nada de lo que dije pareció alterar la convicción de los médicos ni de las personas que me atendían. Me aconsejaron que me quedara en reposo unos días, que dejara que mi cuerpo y mi mente se recuperaran de lo que ellos consideraban una crisis temporal. Pero yo sabía la verdad. Cada noche, desde que regresé, he soñado con ese lugar. Despierto empapado en sudor, el corazón martillando en mi pecho. Pero no es solo en los sueños. El canto de una simple paloma sonó en la distancia. Era un sonido normal, cotidiano, uno que había escuchado miles de veces antes. Pero, en ese instante, algo dentro de mí cambió. El sonido del ave hizo que mi corazón diera un vuelco. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si una corriente fría se hubiera apoderado de mi cuerpo. Mi respiración se aceleró, y mi visión se nubló por un momento. Fue solo un segundo, pero en ese breve instante, volví a estar en el pantano. Podía oler el agua estancada, podía sentir el barro bajo mis pies, y podía escuchar el cántico gutural de los Oatzins. Me detuve en seco, y todo el ruido de la ciudad se desvaneció. Solo estaba ese canto. Giré sobre mis talones, buscando al ave, tratando de encontrar la fuente de ese sonido, pero no había ninguna paloma a la vista. Solo el vacío de las calles y el eco de ese maldito canto en mi mente. Mis amigos y colegas me han abandonado. ¿Quién puede culparlos? Después de lo que pasó, dejé de ser la persona que conocían. Mi obsesión por lo ocurrido me ha aislado. A veces pienso que debí haber caído con Miguel y Diego. El Oatzin me dejó ir, pero no por compasión. No. Fue porque sabe que, tarde o temprano,
me encontrará de nuevo. Estoy convencido de ello. Este mundo no es lo que parece, y lo que descubrí en esa selva es solo el comienzo de algo mucho más grande, mucho más estremecedor de lo que puedo comprender. Siento que la frontera entre lo real y lo imaginario se desmorona un poco más con cada amanecer. No sé cuánto más podré soportar. A veces, me sorprendo deseando que todo termine, que Elohim finalmente venga a buscarme, a arrastrarme de vuelta a ese pantano tenebroso donde todo comenzó. Porque sé que ese día llegará. Y cuando lo haga, ya no habrá escapatoria. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.